Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Federal 2011, estamos en el domingo 6 y estamos con Matías Martínez, que ha sido la revelación de Federal 2011. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿cómo te va? Acá estamos muy contentos por tener este gran premio, este gran honor de estar en un festival tan grande como el de acá, en el de Federal. Realmente es honroso para vos, para tu trayectoria, pisar este escenario y bueno, ¿cómo viviste esta instancia en principio de la selección y luego esta noche la posibilidad de compartir con el público federalense ya consagrado sobre el escenario? Mira, lo viví con mucho fervor y mucho nervio hasta el instante, me dijeron ganador y bueno, se nos abrieron la puerta para muchas contrataciones de poder difundir mejor nuestra música. Sí, hoy te escuchábamos en el quincho, en la comida con los periodistas y veíamos, bueno, tu estilo con el bandoneón. ¿Cómo te acercaste al bandoneón y a esa forma de ejecutarlo? Yo antes actuaba con el acordeón, de los 6 años tocaba el acordeón y resulta que teníamos el bandoneón en mi casa y bueno, mi hija insistió que desde doble cero, insistió en que aprenda y aprendí, me gustó y todavía le estoy dando, cada día aprendo un poquito más. Se nota eso, sí, hay toda una vida para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son los músicos que han marcado tu trayectoria, que escuchás a diario en cuanto a los maestros, ¿no? Mirá, escucho muy variado, Isaco, Marola, Villarreal, Gracito, escucho muy variado y de ahí saco mi estilo como para interpretar los temas. O sea, no, hay alguno que otro que lo hago como es, o sea, como se grabó, así lo hago, pero hay otros que lo hago a mi estilo y le agrego y le saco cosas, como para ir variando. En cuanto sos también creador, sos autor de temas, has creado también tus obras. Sí, tengo 3 obras a mi nombre y tengo un par más que lo hicimos con mi viejo cuando era más chico. Bueno, y hay un trabajo discográfico que ya está circulando también, ¿no? Hay un trabajo discográfico que se llama como el primer tema, El placer del chamamé, que es de autoría. Muy bien, Matías, vos estás en Buenos Aires, ¿verdad? Soy en Buenos Aires, San Martín. ¿Y sos hijos de litoraleños? ¿Cómo es? Soy hijo de entrerriano y hijo también de santiagueño. Bueno, lo mejor para vos, se abre un abanico de posibilidades y seguramente esta noche va a marcar en tu vida un paso importante. Te felicitamos por eso, Matías. Bueno, esperemos poder difundir nuestra música y que se nos abran la puerta. Muchas gracias. Apoyamos porque, bueno, sabemos lo que es el chamamé y lo que es el sueño de músicos como vos, así que adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Esa es la para.
Muchas gracias por los aplausos, muchas gracias por el aguante, a toda la gente presente.